Y bueno, como dijo David, nosotros por ahí solucionamos el problema y vienen a nosotros a decir, che, Lori, ustedes que hacen máquina, que hacen de té, ¿por qué no hacen una máquina de yerba? Muy buen día, muchas gracias a Jorge y David Lori, que esta vez nos acompañan en este programa que se llama la Startup Casim, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Monte Carlo para entrevistar justamente a personas que producen y hacen cosas en Misiones. Bueno, para arrancar, siempre tengo una preguntita ahí, rompehielo, como decimos, que puede contestar Jorge o David, el que quiera. ¿Se consideran inventores, digamos? Bueno, antes que nada, gracias Dionel, gracias Ronnie por invitarnos. Estuvimos mirando un poco los links de los invitados que estuvieron, sí. Y realmente es un gusto venir. La verdad que es un honor que nos hayan invitado. Y bueno, a ver, inventores, yo creo que el que empezó todo esto, esta pasión, fue mi papá. Es mi papá, está todavía con nosotros en el taller, tiene 86 años. Y él, yo creo que él es un gran inventor porque hoy tiene 86 años, pero su cabeza está impecable y todos los días está inventando algo. Así que yo creo que eso me transmitió a mí, esto le transmitió su abuelo a David. Y bueno, yo creo que hay mucho por inventar todavía, así que creo que somos una familia de inventores. Buenísimo. Está bueno, está bueno. Sí. ¿Y vos, David, te considerás inventor o te considerás, más constructor? Sí, no. Nosotros nos apoyamos mucho en los productores son los que traen el problema, digamos, ellos son los que sufren día a día en la chacra y bueno, nosotros estamos para solucionar los problemas y trabajar en conjunto con ellos. Por ahí nos traen la idea y nosotros vemos lo que tenemos a mano con las herramientas que tenemos de hacer algo, de ir, probar, modificar, arreglar hasta que la cosa funcione y bueno. O sea, ustedes funcionan más con un esquema push, o sea, la demanda te dice inventame esto, o ustedes ven el problema y es al revés, digamos. No, nosotros trabajamos a pedido, vemos la situación de cada productor y bueno, ahí se le ofrece un producto y bueno, si hay que acomodar algo para que la máquina le funcione bien, se hace, digamos. O sea que todo lo que hacemos es a pedido y la mayoría de los productos que vendemos son a partir de un tractor que es del cliente. Entonces, bueno, sí, es un sistema de... se vende la máquina y se fabrica lo que se vende, digamos. Claro, genial. Bien, entonces Lori Máquinas surgió con tu abuelo haciendo cosechadoras, entiendo yo que de té, ¿no es cierto? De té, con mi papá, Julio Lori, papá, sí, en el año 75, él trabajaba con la familia Cairiyama de Oberá, plantando té desde chiquito, de ahí de la zona de los helechos. Él se crió con los Cairiyama, así que bueno, después le apasionaban los motores, por eso mi hermano hoy es reconocido por ser mecánico de lancha, de motos. Somos solamente dos hermanos y los dos heredamos esa pasión de él. Con los años empezó a haber esa necesidad de cosechar té, entonces empezó con otros colegas ahí de Oberá a diseñar unas maquinitas, que las tenemos hoy en el museo, a mano, a estirar con un motorcito Villa de 2 HP y medio. Después pasaron los años, las plantaciones de té fueron creciendo y bueno, y se le ocurrió hacer una máquina autopropulsada, ¿no? Para esa época. Y bueno, ¿qué hizo? Fue al desarmadero, compró un diferencial de un Jeep, una dirección de una estanciera, una rueda F100, puso motor Villa de 8 HP arriba y bueno, y salió la primer cosechadora de té autopropulsada, que hoy tenemos la suerte de tener esa máquina en el taller. ¿Esa era la primera que ustedes hicieron o la primera que había en la provincia? No, la primera que hizo mi papá. Ajá. Pero ya en la zona en ese momento era un auge la cosechadora porque ya empezó a crecer las plantaciones de té, la mano de obra empezó a sufrir por el trabajo del té, es un trabajo sufrido. Mi mamá cosechaba té a mano con un palo en una bolsa, entonces ya yo creo que ellos ya conocían ese sufrimiento de trabajar en las chacras y ya surgió la necesidad de empezar a mecanizar. Ajá. Yo creo que fue un trabajo en conjunto entre productores y metalúrgicos, ¿no es cierto? Que le apasionaban los hierros y empezó a surgir. De cosechadoras de té, digamos, a Yerba Mate, que es otro cultivo. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué ocurrió ahí entre medio? Por lo mismo. El crecimiento de plantaciones, tal vez el mercado. Y bueno, como dijo David, nosotros por ahí solucionamos el problema y vienen a nosotros a decir, che, Lori, ustedes que hacen máquina, que hacen de té, ¿por qué no hacen una máquina de yerba? Entonces surgió así en el 2011, la gente de Renew, Don N. Renew todavía, cuando
cuando estaba en la empresa, bueno, me planteé hacer una máquina de yerba. Y yo le Ahora te paro ahí porque Sí. la pregunta de Ronnie me parece súper interesante cómo sale la chispa. ¿Hay también un condimento previo, es decir, faltaba mano de obra? ¿O hay un condimento de decir, tenemos que elevar la productividad? ¿Cuál era la idea de tu primer cliente, digamos, que te impulsó? Las dos cosas. Las dos cosas. Me dijo así, queremos crecer, queremos plantar más hierba, pero vemos un problema, ¿tá? Queremos ser productivos, queremos ser eficientes y no puede ser que se mecaniza todo, todos los otros cultivos y la hierba no esté mecanizada. Entonces, bueno, me tiró la idea, dijo, vamos a trabajar en conjunto y se hicieron las primeras 4 máquinas, ¿tá? Con sus problemas, con los problemas del cultivo, había que adaptar un cultivo a la máquina. Después ya en el 2015-14 apareció acá de banda Rubén Beck con un proyecto de una máquina que la tenía hecha en su momento en los años 80 para APPU, fabricada acá en Monte Carlo por Torneros de Monte Carlo, y la quería transformar de transmisión mecánica a hidráulica. David estaba estudiando en la facultad, los docentes, los profesores de David estábamos trabajando en un proyecto de hidráulica y se transformó esa máquina para hierba en transmisión hidráulica. O sea que ya comenzó, ya teníamos la máquina de Renew, ya teníamos la máquina de Beck y ya comenzó a meterse en máquina dentro de los yerbales y a ver los resultados. Claro. Más adelante, sigo con la hierba, Sí. está re interesante porque ya David se incorpora con nosotros en el 2015, se recibió en la Facultad de Oberá. Y como todo joven dice, che, pero solo máquina de té. Yo le digo, sí, pero tenemos el mercado cubierto, mirá que tenemos bastante trabajo. Pero estaría bueno hacer algo. Entonces nos contactamos, nos conocimos con una gente de Playadito, con Manuel Olobate, nos invita a su chacra y también comienza en una máquina de té a cosechar hierba dentro de su yerbal. Comienza esa relación, empezamos a ver las cosechas de julio, la cosecha de diciembre, y un día cuando veníamos tomando mate de San José hacia Oberá, me dice David, che, pero ¿vos qué pensás? Y yo le digo, para mí la máquina tiene que ser toda hidráulica, sofisticada, la mejor máquina para hierba, grande. Y él me dice, no, lo que para mí tiene que ser la máquina como la que hizo el abuelo, con polea, con correa, y tratar de hacerlo para que los productores empiecen a tener máquina para ver los resultados de ese árbol, a ver si se transforma en mesa. Eso estamos hablando del 2000. Claro, para vos fue anti-intuitivo porque vos le querías meter, digamos, vamos a hacer todo lo mejor. Sí, ¿viste? La hidráulica con cabina. Y capaz primero hay que probar y hacer unos pequeños. Así que creo que David no le erró. Hoy tenemos a la fecha 90 máquinas trabajando y un montón de incógnitas, Sí. con dudas. Lógicamente, todo este proceso, muchos te dicen esto no va a andar. Pero esto va adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos de mecanizar la cosecha de hierba? Más que nada pasa por preparar el yerbal, que ahí hay dos posibilidades. Digamos, la gente que plantó la yerba, por ejemplo, hace 2 años, hoy ya podría entrar directamente con la máquina y forma los yerbales para la cosecha mecanizada. Y después la gente que ya tiene su yerbal tradicional, que tiene que hacer un rebaje, una formación de planta para empezar a cosechar. Y es ahí donde pierden productividad al principio, cuando hacen la formación de la planta, porque la planta le vuelve a quedar chica cuando hacen el rebaje. Entonces tarda 1 año y medio más o menos hasta que recupera la productividad que tenían antes con la cosecha manual. Entonces ese es el proceso. ¿Y cuál es el principal problema en construir una cosechadora? En las operaciones del día a día, ¿qué es lo que más te rompe la cabeza a vos? Y depende del contexto, digamos, que se está viviendo. Por ejemplo, hace 2 años atrás, el problema era conseguir los materiales. Sí. No se conseguían las cubiertas, no se conseguían los hierros. Entonces el desafío estaba ahí, de tener stock, digamos, para la fabricación. Y hoy pasa más que nada por el tema de la mano de obra capacitada, digamos, para hacer una máquina con calidad, digamos, con los estándares de calidad que nosotros queremos entregar al cliente. No conseguir la cantidad de gente suficiente especializada en tu rubro. Exactamente, sí. ¿Y ese problema es transversal a toda la industria metalmecánica en Misiones o de repente no verá porque hay un polo un poco más fuerte de industria metalmecánica? Es a nivel país, porque nosotros hablamos con nuestros colegas de Oberá, hablamos con colegas de la provincia y después hablamos con los proveedores, con otros colegas a nivel nacional, porque tenemos muy buena relación con algunos proveedores, visitamos sus fábricas también en Santa Fe, en Córdoba, y es un problema a nivel nacional, digamos. ¿Y la solución dónde está? Y interna, digamos. Lo que nosotros estamos ganando y lo que vemos que hacen las empresas más grandes es capacitar nosotros al personal
Y bueno, incorporarse y hacer procedimientos y estandarizar, digamos, el proceso de incorporación de la gente para que se inserte lo más rápido posible y que aprenda lo antes posible, digamos. Directamente se tomaron ustedes, bueno, lo voy a tener que formar yo en mi empresa y entonces... Me meto un poquito más Sí. ahí específico. Ahí estás buscando más torneros, soldadores. ¿Qué rubro es el que por ahí o todo? Sí, Electrónica, no sé, me imagino... Tornero y soldador es lo que más se necesita, lo que más trabajo tenemos, digamos, Ujú. que son los trabajos manuales. Después tenemos, por ejemplo, un pantógrafo, CNC, un torno CNC. Pero los chicos de hoy tienen más facilidad para aprender a utilizar esas máquinas que por ahí una soldadura, algo manual, artesanal. Sí. Vemos Claro. que la habilidad de los chicos jóvenes hoy pasa más por el tema de la tecnología que de lo que es el trabajo manual, digamos. Entonces, Claro, por eso requiere de practicarlo prácticas. y Ujú. de meterlo. Sí, sí. Y la parte de diseño lo haces todo vos con él o cómo? sí hacemos, hoy tenemos también un ingeniero más en el equipo, que empezó hace un año, que se llama Guillermo, ingeniero electromecánico, y bueno, él me ayuda a mí con la parte de diseño en CAD, digamos, la computadora. Y después, bueno, las soluciones sí surgen con mi papá, con los clientes, se le hace una propuesta, se ve, se prueban las chacras, si no funciona se trae, se modifica, hasta que el producto queda, una vez que queda bien, que funciona, se estandariza, se hacen moldes, Ajá. matrices, y ahí se fabrican todas iguales para que después el cliente también tenga la posibilidad de comprarnos los repuestos. Claro. Por ejemplo, tenemos cliente en Andresito que hoy se le rompe algo, le cargamos un transporte y mañana ya tienen el repuesto en Andresito y ya están cosechando de vuelta. Esa es la ventaja de tener un producto estandarizado Y con- que esté el fabricante al lado de tu chacra, digamos. O sea, Sí. eso, ¿cuántos serán? 100 kilómetros que hay, no es una distancia importante. No, Claro. no es lo mismo que trae de Córdoba, ¿no es cierto? Claro, exactamente, sí, sí. ¿Cuál va a ser el próximo salto tecnológico en las cosechadoras? Ahora pasamos de cosechar a mano a una máquina autopropulsada. ¿Qué más se va a venir, digamos? Y bueno, ahí en lo que es la parte, digamos, de mecánica de la máquina, nosotros ya tenemos una máquina que se hizo en el 2022, todo con transmisión hidráulica, transmisión 4x4, con una cabina, con aire acondicionado, similar a una máquina de campo, digamos, un mosquito, un fumigador, con ese nivel de tecnología, digamos, y de confort. Y lo que vemos que el rendimiento de la máquina es el doble que una máquina hecha con un tractor. Ah. Hoy lo que nos limita a nosotros el tractor es justamente el tema del diseño. A ver, te paro ahí. Ujú. O sea, una máquina full hidráulica impulsada por Un motor John Deere, sí. Full hidráulica es mucho más, el doble de eficiente Sí, que una mecánica con polea. exactamente. Etcétera, Sí, ¿no? sí, tiene mucho más. Es tremendo, digamos. Sí, sí. El costo también es el doble, Ujú. casi el doble. Pero bueno, tiene ese beneficio, digamos. Hoy por ahí la yerba no está pasando por una situación muy favorable, entonces obviamente lo que más sale es la cosechadora con tractor. Lo que la gente también menos miedo le tiene porque es algo conocido, digamos, el tractor toda la vida tuvieron. Y lo que hacemos hoy básicamente sigue siendo un tractor, Sí, pero más alto y sí, más ancho, digamos. claro. Entonces Modificado. se le rompe algo y arreglan con un alambre y siguen cosechando, digamos. Lo otro, bueno, ya es un poco más sofisticado. Y por otro lado, en otra línea, se viene todo lo que es la agricultura de precisión, que eso estamos trabajando muy fuerte con la gente de John Deere, de Agronorte, de Oberá, Ajá. que ya se puso el año pasado un monitor de rendimiento de cosecha de yerba mate, el primero en el mundo, digamos, porque no hay yerba en otro lado. Te consulto una cosa, ¿se puede poner un piloto con RTK a la cosechadora? Sí, Y, pues, y seguir el niño siempre por el mismo... se puso en esa cosechadora, se puso el piloto automático, se puso toda la tecnología que se usa en la soja, digamos, en el maíz y en Ajá. el trigo, se le puso a la cosechadora de yerba mate en Liebig, No, con la gente de ese sería Pletadito. un salto fenomenal. Sí. Lo que no se pudo es aprovechar, digamos, el piloto por una cuestión de que el yerbal estaba plantado a mano, digamos. O sea, plantado con las herramientas que Del se usan momento. tradicionalmente. Si uno quisiera usar el piloto automático, tiene que Ajá. subsolar y plantar con piloto automático. Ah, Entonces te queda guardado el mapa a la hora que plantás y después ese mismo mapa lo usás para desmalezar, fumigar, fertilizar. Ese mapa lo usás toda la vida después y ya no tocás más el volante del tractor, digamos. sí, con eso me partiste la cabeza. Sí, Estamos sí. plantando ya de entrada, Sí. o sea, en realidad estamos plantando con lo que tenemos. Medio que, Exactamente. no Sí, sí. tenemos un tractor de RTK, tenemos un tractor hace 30, 40 años, viste, que Claro. nos hace el surquito y estamos encima recontra contentos con nuestro tractor. Mira vos. Sí. Yo Así que quería profundizar ahí porque me dijiste vale el doble la máquina y es algo que me pasaba a mí en la parte forestal. O sea, cuando ves la evolución de la maquinaria, todo el mundo va full hidráulica, toda la máquina pesada que antes tenía una transmisión mecánica, Ujú. pasa a una transmisión hidráulica o motores hidráulicos que hacen mover, digamos, la parte motriz.
Pero a mí me pasaba que yo miraba los precios afuera de Argentina y eran infinitamente inferiores y todo el mundo no dudaba en pasar a una bomba axial o lo que sea de precio. Eso todavía no está resuelto en Argentina, digamos. ¿La hidráulica sigue siendo cara acá o estamos equiparados digamos, a nivel global? Y hoy, bueno, hoy bajó un poco los precios, digamos. Si comparamos con años anteriores, está más accesible. Todo lo que es importado hoy está más al alcance y se consigue, que es lo importante. Hace 3 años atrás nosotros no podíamos ofrecer esta máquina porque directamente no teníamos la mercadería como para fabricarla, digamos. Hoy sí, hoy vuelve a estar más accesible. Y no es un problema, digamos, tenemos proveedores locales que importan, que son representantes. ¿Crees que se puede bajar un poco más ese costo todavía, digamos, comparado a nivel global? ¿En la parte de hidráulica? No, yo creo que ya estaría, digamos. Ya estaría. Sí. Como te digo, por ahí el sobrecosto que había antes era por la imposibilidad de importar. Claro. Y hoy eso ya está liberado. Nosotros averiguamos por ahí otras alternativas de traer, por ejemplo, de China, pero no se justifica la merma en calidad con la merma del precio, digamos. O sea, no es que vale 3 veces menos, sino que es un poco menos de precio y no creemos que se justifique tener dudas, digamos, con la calidad. Claro. Por ahorrarnos unos pesitos, digamos. ¿Y qué porcentaje de la máquina es hoy importada y la nueva cuánto porcentaje va a ser? Sí. Y hoy la cosechadora que hacemos con tractor, digamos, es 100% nacional. Es todo, tiene una bomba nomás que es italiana y algunos componentes hidráulicos no llegan capaz ni al 5% del valor de la máquina. Y el resto todo mecánico, así que es todo nacional. Y lo otro que es hidráulica, sí tiene muchas mangueras hidráulicas, muchas bombas. Tiene 3 bombas, motores de tracción, motores para el movimiento de cuchillas, cintas. Así que ahí sí casi el 50% del valor es de la parte hidráulica, digamos. Claro. Sí. Es una tecnología muy similar a la que usan las máquinas forestales, digamos. Claro. Sí. Estaba pensando que nos fuimos recontra de la parte técnica. Sí, pero me quedé pensando cuando dijiste eso, no volamos, ¿viste? Pero me quedé pensando en Julio, digamos, en tu abuelo, tu papá, sí. cuando arrancó con ese, no sé, diferencial ahí, encontrando un chatarrero. ¿Qué él dice de la tecnología que hay hoy? ¿Él se imaginó esto que iba a existir, digamos, en algún momento? No. ¿Hay alguna anécdota para contar de eso? No, él solo se ríe. Él viene al taller, mira y dice, la pucha, ¿cómo cambió todo? Sí hay anécdota. A veces le ceba mate a él, yo lo observo y le dice, la pucha, dice, eso que vos estás haciendo ahí, vos lo hacés, porque saca de ahí, dibuja, corta en el pantógrafo, tornean en el centro mecanizado, en un ratito ya está la pieza. A mí me llevaba una semana hacer en la fragua y en el yunque esa rueda. Claro. Y está ahí, porque está en el museo. Entonces, vos ves eso, por eso a nosotros le queremos dar hincapié a ese museo y tratar de recuperar lo máximo posible de las cosas que hizo, porque eran las herramientas que había en su momento, y eran herramientas tope gama, ¿viste? Sí. Y hoy, que él pueda ver eso, sí, a nosotros nos produce una emoción tremenda. Y bueno, lo mismo con las crisis. A veces vienen crisis, hubo un día que se devaluó todo, y David casi lloraba porque perdimos un montón de plata, y él le ceba la mate y le dice, tranquilo nomás, esto siempre pasa. Claro, ya está curtido. Esto siempre pasa, y digo, ya pasó. Pero siempre es bueno tener uno que pasó mucho más años que vos para decirte, esto va a pasar, ¿no? Sí. A mí me corta el camino porque está mi papá, y bueno, le puede calmar un poco y ubicarle, porque esto va a seguir pasando, y en ese contexto tenemos que ir trabajando, ¿no? Y un poco siguiendo el tema nos interesa también mucho en hablar en este programa acerca de las empresas familiares y el relevo generacional. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue en su caso? Y cómo resuelven conflictos cuando por ahí hay... ¿O cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman decisiones? Está muy buena tu pregunta, porque, bueno, yo fui al servicio militar. Cuando volví, yo hice el servicio militar en Ushuaia, hice la Marina. Cuando volví me casé con Silvia, y bueno, y mi papá me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, me voy a Suiza. Me voy a trabajar a Suiza. Sí, estaba fundidísimo acá, el taller estaba... Mi hermano ya se había ido, ya estaba en proyectos, no, estaba pensando casarse e irse también. Entonces me dice, no, pero ¿y qué vamos a hacer con el taller? Y bueno, entonces mi hermano se va, nos quedamos y bueno, empezamos a hacer reja, parrilla, cosechadora no se hacía nada. Y yo quería innovar y mi papá me decía, no, pero ¿será que vale la pena? ¿Será? Y bueno, a mí me sirvió de escuela eso, porque cuando se incorpora David, estamos hablando de 10 años atrás,
Ya la tecnología está y hoy yo no le puedo decir a David, no vamos a comprar un torno CNC, no vamos a comprar, porque eso es lo que te saca la pieza en 5 minutos y te soluciona los problemas. Entonces hoy eso a mí esa experiencia me abrió la cabeza para darle el paso a David para que le meta ficha. Si hacemos un balance de 50 años, estos últimos años fueron los años de más crecimiento de nuestro taller, vamos a llamarlo así, yo le llamo taller, y ya completamos los 2.000 metros cuadrados, que es el terreno de mi papá, y ya tuvimos que salir a buscar terreno afuera para poder seguir creciendo. Ese es el resumen. O sea, cuando vos quisiste incorporarte, vos también tenías ese deseo de evolucionar hacia algo. Bueno, y cuando se incorporó David, vos ya tenías eso, decís, no le puedo frenar en la parte de tecnología o de... Está bueno. Tal cual, porque... El planteo, porque a ver, veces, hoy, lo que dijo David, un soldador, un tornero no lo encontrás. Hace 10 años atrás yo sí lo encontraba, hace 15 años atrás. Claro. Cruzaba, che, vení, tornea. Hoy eso no lo encontrás, no hay gente formada. Los tenemos que formar nosotros, con ayuda de capacitaciones y todo, pero está la tecnología y a eso tenemos que ir. Lo mismo pasa en la chacra. Es muy normal escuchar hoy o en las jornadas que hacemos, ¿quiénes son los que más te preguntan? Los jóvenes, porque ellos ya no quieren ni con la pala, quieren ni con una máquina. Entonces los jóvenes son los más interesados en las chacras de Misiones en tecnificar. Claro, exactamente, sí. Y hoy cuando tienen que tomar una decisión importante de X, ¿cómo se toma la decisión en Lori Máquinas? Y bueno, en el caso de este camino que estamos recorriendo, la mecanización de yerba o la de tabaco que estamos trabajando también. Entonces, lo primero que se hace, es mi trabajo, es visitar al productor, ver cuál es el problema que tiene, porque lógicamente hace 50 años, 40, 30 años, cuando plantaron la yerba o las plantaciones estas, no pensaron en que iba a venir una máquina. Entonces hoy ese es un problema puntual que hay que resolver. Entonces lo visito, lo vemos, lo traigo el problema al taller, y si no encuentro solución ahí, lo tengo que llevar a David a la chacra, ver un poquito, pero ya es un trabajo en equipo. Entonces ahí ya lo vamos viendo, vemos si lo podemos solucionar dentro de lo estandarizado que tenemos, para que tampoco irnos arriba con los números. Hoy el tiempo es plata. Entonces, y así, de esa forma lo vamos solucionando. Claro. Y se customiza, se personaliza mucho la máquina, como me estás contando que tenés que ir a verla, pero tienen una base estándar, ¿no? Y de ahí se hace adaptaciones. Exactamente, así es. Por ejemplo, cuando comenzamos a hacer la máquina de yerba, dijimos, ¿cuál va a ser la medida? Porque en el TEL ya nos pasó 250, 260, 280, 3, 310, 320, 4 metros. Toda esa medida la hice yo en el transcurso de 35 años. Lo podía hacer porque lo tenía ahí el tornero, lo tenía el soldador que decía, che, haceme esto, lo solucionaba. Hoy eso lo trabajamos con planos, estamos certificados, no podemos dar mucha vuelta con esto. Entonces, cuanto más estandarizado estamos, mejor. Entonces fue justo en el momento donde David puso mano dura y dijo, bueno, hagamos 2 medidas de máquina, 250 y 3 metros. Salvo algunos casos puntuales que los vamos resolviendo, pero teniendo en base a esa medida. Claro, sí. Claro, en la máquina, por ejemplo, al ser más ancha, 1 metro más ancha, pero el 95% de las piezas comparte con el modelo estándar, digamos. Entonces todo lo que es ejes, tornería, todo es igual. Cambia por ahí un eje y el chasis. Claro, ese es tu trabajo, decir, estandarizo la mayor cantidad de piezas posible para bajar costo, y lo que puedo customizar, que ese es el tras de escena que no se ve. Escuché por ahí entre medio cosecha de tabaco, ¿se puede hacer mecánica también? Ya lo estamos haciendo, sí. ¿Puedes contarnos a grandes rasgos cómo implementa el tractor o también autopropulsado? ¿Cómo es eso? Lo cuento yo, después David lo va a hacer más técnico. Porque escuché entre medio y dije, a la pucha, no terminaron de 2018, lo que conté, David, con ganas de trabajar, con ganas de... Ya la cosecha mecánica, habíamos ido a la chacra de Manuel Olobate, ya vimos que el cultivo podría funcionar, y ya comenzamos a tener interesados en la máquina de yerba. En el mismo momento se acerca la gente de Mazalín Particulares, de Alem, y el gerente me dice, mira, queremos cosechar tabaco con máquina. Le digo, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Y no, le digo, si la yerba ya estamos complicados, porque en Oberá, por ejemplo, en el mejor lugar se plantó té, en el lugar medio inclinado yerba, y en el peor lugar en la costa del Uruguay, lo que yo conozco de lo conocido de tabaco, el tabaco. Y le digo, no se puede. Me dice, ¿cómo usted puede decir eso? Claro que se puede. No, le digo, no se puede. No sé, ¿cómo va a meter una máquina en la piedra? Tranquilo, me dice, vamos a viajar y después vamos a ir charlando y vamos a armar un proyecto. Claro, yo no me di cuenta que yo estaba hablando con una persona
que recorrió el mundo, que estuvo como gerente de las tabacaleras en África, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania. Y claro, los 2 primeros viajes que hicimos antes de la pandemia fue a Brasil. ¿Qué vimos? 3 máquinas cosechadoras de tabaco, 2 brasileras y 1 italiana. El último viaje antes de la pandemia lo hicimos a Salta y nos llevó directamente, nos dejó que habla con los productores tabacaleros. Y el productor tabacalero nos dijo así, son productores grandes, ¿no? Sí. Nos dijo, nosotros estábamos en contra de la mecanización, pero necesitábamos la mecanización porque no cubrían el cupo de tabaco por año. Y nos dijo así, la tabacalera compró una máquina en Italia, trajo a Salta, ¿tá? Probaron, no andaba. ¿Qué hizo la fábrica de Salta? Le dijo al gerente, carguen todos los productores de tabaco de Salta en un avión y tráiganlo a Italia. Las llevaron allá y cuando nos contó, ¿no? que tremendo, cuando llegaron lo desparramaron entre todos los productores de tabaco. Y nos dijo así, vimos máquinas viejitas de hace 50 años atrás hasta la última. Y lo primero que me imaginé en ese momento es las U25 que mi papá fabricó y que están cosechando actualmente, y las últimas que estamos fabricando ahora con cabina, con aire acondicionado. El mismo camino en otro entorno. Ahí yo personalmente, David ya había entendido antes, pero yo personalmente entendí que el camino era eso. No hay otro camino que ir mecanizando, adaptando el cultivo. Así que el resto le va a contar David cómo vino el negocio. Sí, no, la idea fue la misma que tuvimos con la yerba, digamos, a partir de lo que ya sabemos hacer, que es la cosechadora de té. Entonces, sobre el tractor elevado que ya hacemos para té, se diseñó un implemento que se adapta a ese mismo tractor. Y hay un caso, por ejemplo, de un productor que ahora ya tiene la cosechadora de té sobre el mismo tractor, la cosechadora de yerba y también tuvo la cosechadora de tabaco. Así que ahí sobre cambia el cabezal, digamos. va cambiando el cabezal y va cosechando distintos cultivos. Wow, Eso fue el concepto, la idea. Y lo que quería hacer la tabacalera era desarrollar prestadores de servicio. Porque un productor, el promedio, digamos, Claro, de hectáreas son media hectárea, repente, 1 hectárea. Es un poco diferente el de acá con el de Salta. ¿No? Claro, si el de Salta tiene grandes extensiones y bueno, acá son muchos productores pequeños, entonces la tabacalera intentó meterle el concepto del prestador de servicio. Que vaya un prestador de servicio con una máquina, con un tractor que haga la preparación de suelo y que después coseche en una región que maneja unas 30 hectáreas más o menos para que le cierre el número, digamos, al productor y al prestador de servicio. Y bueno, fue todo un proceso, entre medio, bueno, surgieron algunas crisis y bueno, el proyecto quedó medio truncado, pero nosotros igual hicimos las 5 máquinas, se cosechó, se trabajó. Incluso una de esas máquinas se fue a Tucumán, porque en Tucumán también se hace tabaco Burley. Y en Tucumán anduvo mucho mejor que acá porque es todo parejo. Y era así un productor de 200 hectáreas. Cosechaba 3.000 plantas por hora la máquina allá. Y acá... Nos quedó chica la sí, máquina. nos quedó chica la máquina allá. Claro. Eso está bueno contar porque es re interesante eso del cultivo, cómo adaptar un cultivo a una máquina, y ahí fue el caso puntual. Nosotros tuvimos una semana en Tucumán y la máquina la calibramos acá. Esa máquina estuvo acá en la zona de Alén, la probamos toda en la zona de la costa del Uruguay, en lugares más o menos parejos donde pudimos probarla, ¿no? No la tocamos nada, ni la descalibramos nada, bajamos allá y la largamos. Cuando largamos a cosechar, ya me di cuenta que estaba subiendo mucho tabaco, pero mucho tabaco. Ya estaba rindiendo el doble que acá, pero así nomás, a ojo nomás. Después le hizo las mediciones y era exacto, ¿no? ¿Pero por qué? Cuando bajamos de la máquina le digo al productor, ¿cómo plantan acá? Ahora le voy a mostrar. Nos fue al galpón y nos mostró una máquina italiana, una plantadora. Ahí estaba el tema. Estaba todo plantado igualito. todo perfecto, pero perfecto. Y una sembradora grande y la largaba cada 40 centímetros. Estaba exacto. Entonces la máquina, sin tocar nada, ya funcionó. Lo que pasa es que nos quedó chica porque acá estaba preparada para 2 o 3 hectáreas y la tolva se nos llenó ahí. Y ahí llevar al lugar donde engancha, o sea, ya era otro tema. Otra vez sabía que Pero la experiencia fue tremenda. La verdad que nos abrió la cabeza. Hablemos de finales de 2023 hasta los últimos 18 meses, si quieren. ¿Qué cambios tuvieron que pasar, digamos? Bueno, los cambios fue en los últimos tiempos que al principio no conseguíamos materiales. Y eso fue tremendo porque teníamos demanda y no podíamos tener los materiales ni asegurarnos la venta de la máquina. Nosotros trabajamos a pedido, así que por ahí nos daban la plata a los clientes y nosotros no teníamos que comprar. Hoy eso se revirtió todo, todo lo que pedimos se consigue a mejor precio, pudimos bajar un poco el costo de la máquina y bueno, lo que sí en estos últimos tiempos cayó la venta. O sea, esta estabilidad por ahí, el bajo precio de la yerba, cayeron las ventas. Claro. Pero no quiere decir
que por ahí hoy estamos hablando acá y en un tiempito esto se revierta todo. Claro, exactamente. Creo que en varios rubros notamos eso, una merma de la demanda, bueno, producto de muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo están viendo de acá a futuro con tema mecanización? ¿Es un tema de falta de financiamiento o hay cuál es el cuello de botella hacia la mecanización, digamos? Porque uno puede ser el tema de el cultivo, ¿no? Yo no puedo mecanizar porque tengo una chacra muy chica. ¿Qué información ven de los productores? Bueno, hay dos situaciones, digamos. Si el precio de la yerba acompaña, como fue el año 2020, 2021, 2019, que fue justo cuando arrancamos con la máquina, hay productores que hoy tienen 10 hectáreas de yerba y tienen su máquina propia. Claro. Hoy esa gente nos cruzamos, nos encontramos y nos dicen, menos mal que compré la máquina en aquel momento porque hoy sería imposible. Con lo que vale la yerba hoy no llegan. Pero ya tienen solucionado su problema, hoy cosechan solos, no tienen... trabaja el padre, el hijo y levantan la cosecha y le queda un margen porque bajan mucho los costos en lo que es cosecha. Y bueno, y la otra alternativa que nos venía salvando en el 2023 y 2024 en realidad, hasta principios de este año, fue los créditos que bajaron un poco las tasas. Estábamos trabajando muy bien con el Banco Nación, se hicieron muchos negocios por cosechadora. El productor ahí puede financiar, puede ir lo que se va ahorrando, digamos, en lo que es la cosecha, va pagando las cuotas del banco, así que ese esquema anda muy bien. Hasta estos últimos tiempos que, bueno, subieron mucho las tasas y ahí se frenó un poco. Pero como te digo, trabajamos con el Banco Nación, el Banco Galicia, el Macro ahora también, el Banco Francés. Y bueno, si hay crédito, digamos, eso se va a ir traccionando, por más que la yerba no tenga un buen precio, porque lo que hace nuestro producto, nuestra máquina, justamente es bajar los costos de cosecha. Y en este contexto es una herramienta fundamental para el productor, ¿no? Le queda unos pesos más en el bolsillo para seguir invirtiendo en el yerbal y claro, sí. Que siga siendo rentable su unidad de negocio, ¿no? Sí. Y internamente me imagino que ustedes también para hacer una mejora de productividad interna dentro de la fábrica, no sé, un torno, un CNC, ¿necesitan también crédito para seguir creciendo o cómo lo ven esa dinámica? Totalmente, una cosa lleva a la otra. Si nosotros crecimos en estos últimos años, justamente fue gracias a las ventas de las máquinas. Ajá. Por banco o el 90% fue por plata propia del cliente y nosotros lo volcamos todo a la industria. Por eso ya nos quedó chico el taller, ya no tenemos más espacio para seguir creciendo y queremos incorporar, pero va enganchado a esto. Quiere meter más máquinas para hacer más máquinas. Exactamente, sí. Sí, no queda otra. A mí me preocupa realmente porque, a ver, 35.000 hectáreas de té se mecanizaron en 50 años. ¿Tá? De esas 35.000, algunas exportaciones las sacamos. ¿Quién nos vino a comprar máquina? Kenia, por ejemplo. Kenia tiene 260.000 hectáreas de té y lo cosechan a mano. Y una máquina nuestra está en Kenia. O sea, ahí tenemos una posibilidad de negocio. ¿Tá? Yerba. Tenemos 90 máquinas entregadas que deben estar en 4 o 5 años, que deben estar cubriendo alrededor de 4.000 hectáreas. Pero hay más de 200.000 hectáreas de yerba. Lógicamente no se va a poder mecanizar toda la yerba, pero en estos últimos 4 años lo que más consulta tuvimos no era tanto por comprarnos ya la máquina. Che, ¿cómo planto la yerba? Decime cómo planto la yerba para que un día pueda mecanizar. ¿Y cómo se planta la yerba para que un día se pueda mecanizar? Se planta. Si querés la máquina de 3 metros, se planta en 3 metros, ¿sí? Y si no la de 2,50 y tenés alta densidad. La distancia puede elegir el productor, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m. O sea, entre línea, 3 metros. 3 metros, si va a llevar la máquina de 3 metros. Si querés un poquito más alta densidad, lleva la de 2,50, tenés una máquina un poquito más chica y todo 2,50. Las calles en las cabeceras, 8 metros entre puntas. Ajá. Y si los líneas van a ser de 500 metros, 1000 metros, tenés que dejar por lo menos a los 120 metros, 150 metros una calle para que entre el camión para que la máquina pueda hacer la descarga. Cuadros no más largos de 120, 150 metros de línea. Exactamente. El lugar es lo más plano posible, hay una pendiente que hay que respetar, cuando es muy quebrado o no. ¿Líneas rectas o curva de nivel? Puede ser curva a nivel, si son largas sí, mejor, grande, y si es recto, mejor todavía. O sea, ¿qué hace? Al rendimiento kilos hora, va a ser mucho más eficiente la máquina, va a bajar más los costos. Lo que yo dije al principio, hoy la hora de trabajo es carísima, entonces si podemos bajar el costo de cosecha en horas de trabajo, lo que hacemos nosotros en el taller, ¿por qué compramos toda la herramienta? Para bajar los costos.
Te hago una pregunta que me viene a la cabeza cuando se empezó a mecanizar la parte forestal, es conseguir los operadores de las máquinas. Un buen operador generalmente las máquinas forestales son muy costosas, digamos, bastantes miles de dólares, y darle a una persona poco capacitada siempre era un riesgo enorme. ¿Y cómo es en su máquina? ¿Es de fácil operación? ¿Hay que capacitar un poco? Contanos un poco eso. La máquina que más vendemos es hecha a partir de un tractor, así que básicamente es un tractor. Y bueno, por eso es fácil de operar y por eso es tan bien recibida por los productores, porque todo productor ya tiene su tractor y el mismo que maneja el tractor se sube a la máquina y en un rato le agarra la mano, así que no tiene mucho secreto. Y bueno, como contábamos más temprano, después tenemos una máquina más sofisticada que bueno, ahí sí requiere un operario más preparado, pero la mayoría lleva la máquina con tractor, que Bueno, es eso es fácil. una gran ventaja. Ujú. Una gran ventaja. Una tremenda ventaja. En la construcción, yo voy a hacer una pregunta bien de actualidad porque yo soy bastante de usar el ChatGPT y casi te digo al nivel de adicto. ¿Usan ChatGPT o algún modelo de inteligencia artificial? ¿Te sirve para diseño o algo? Para diseño no, usamos ChatGPT como seguramente usan todo, digamos, para lo que es redacción de texto, buscar por ahí información, resumir algo, digamos. Pero sí, estamos usando, yo también al principio era un poco reacio, pero teníamos un pasante de ingeniería industrial que estaba estudiando ahora en marzo y todo el tiempo nos incentivaba y nos mostraba, y ahí abrimos los ojos y vimos que era una herramienta que no podemos dejar de lado porque es lo que se viene, digamos, y tenemos que adaptarnos a eso también y sacarle el jugo. Muy interesante, sí, cuando te lo muestran por primera vez es como cuando me mostraron el CAT, digamos. Claro. Algo así fue para mí, ¿viste? Sí. Mirá, qué loco. No, y después la aplicación en el agro también. El otro día hablaba con un cliente de Buenos Aires que tiene yerba acá en Misiones y se puso a investigar un poco lo que es inteligencia artificial, de lo que es imágenes, digamos, y me pidió que le pase todas las imágenes que tenga de yerba porque estaba haciendo una aplicación para enseñarle a la inteligencia artificial que identifique qué era una planta de yerba y qué era maleza, digamos. Ajá. Y con eso después se pueden hacer máquinas que identifique dónde está la yerba, por ejemplo, y que tire el herbicida al lado y no sobre la planta. Esas aplicaciones ya están en podría el ser agro. también el próximo salto tecnológico. Sí, seguro que sí. Sí, la verdad que impresionante lo que avanzó todo. Estuvimos con mi señora hasta hace 2 semanas en Carolina del Sur, fuimos a armar una máquina de té que exportamos y veía del celular, tenemos 2 máquinas que la alquilamos de yerba y les veía que estaban trabajando en corriente. O sea, eso hace unos años atrás era inimaginable. Y hoy todo eso te permite ser eficiente. Bueno, en el caso del alquiler de la máquina, el productor también tiene en su celular, se ve las horas, se cobra por hora. O sea, hay un montón de ventajas hoy con la tecnología. Yo que estoy fuera ya casi del sistema, que hay cosas que me cuesta entender, pero veo que eso es re útil. Hablaste de exportación, y en este programa siempre tratamos de tocar el tema exportación, pues nos parece que generar los famosos dólares genuinos, bueno, tratar de darle valor desde acá es interesante. ¿Cómo es ese proceso? Decir, bueno, yo tengo una máquina y cómo consigo ese primer cliente afuera. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, fue tremendo, para mí increíble, porque la primera exportación que hicimos de máquina de té fue a Ecuador, donde viene una gente a visitarnos, andaban por las empresas tealeras y bueno, antes de irse querían conocer dónde se hacen esas máquinas y me dice, usted tiene que ir a Ecuador a ver las plantaciones de té porque nos interesa mecanizar. Y ahí le pregunté cómo cosechaban. No, con maquinitas chiquitas, todo a mano, dice, pero está interesante. En ese momento mi señora estaba atravesando un problema de salud, entonces le pateé porque yo decía, ¿qué voy a hacer a Ecuador para ver té, habiendo tanto té acá? Y David estaba estudiando, ya le quedaba poquito, unas materias. Y mi señora mejoró y entonces me dice, pasó un año, ¿no es cierto? Mejoró y me dice, ¿cómo está su señora? ¿Puede venir? Sí, le digo, pero yo no tengo plata para el pasaje. Me dice, no, nosotros le pagamos, venga. Así que me fui, vi y digo, no, las máquinas no van a andar acá. O sea, nuestras máquinas no van a andar porque es un suelo muy húmedo, llueve todos los días, están dentro del Amazonas, pero mucho té, 400 hectáreas de té. Y ahí digo, bueno, vamos a ver un poquito. Cuando vuelvo hablo con David, le faltaba una sola materia para terminar su carrera. Me dice, vamos a hacerle una máquina con transmisión hidráulica 4x4, un poco más liviana, a ver si puede andar. Así que vuelven los ecuatorianos, nos sentamos, charlamos y salió el negocio. Así que unos meses después él terminó la máquina, fuimos a armar, hizo todo el diseño
Y a partir de ahí, eso se empieza a publicar. Que ahí donde yo le digo, él me dice, vamos a publicar esto. No, le digo, ¿para qué si tenemos tanto trabajo? Fíjate cómo yo pienso y cómo es hoy, ¿no? Nos pasó 3 semanas y un señor de Inglaterra se contacta con mi señora, que ella maneja inglés, y dice que tiene 2.500 hectáreas en Kenia y que si había uno de nosotros que podía ir a ver. O sea, fue de boca en boca ahí, porque... Exactamente, fue por las redes sociales. Ajá. Donde fue viendo, estamos hablando del año 2018. 18 fue el de... Así que lo mismo le dijimos, mi señora le dijo, yo no entiendo nada de inglés, que ella sí, no importa, dijo, le pago el pasaje a los dos, así que pasó 3 semanas y estábamos saliendo acá por Foz y fuimos a Kenia, nos encontramos en Nairobi con este señor de Inglaterra, nos fuimos efectivamente 2.500 hectáreas de té, todo cosechado a mano, cientos de miles de personas cosechando, ya distinto a Ecuador, un suelo más parecido al de Misiones, suelo rojo, suelo firme, había que modificar un poco las plantaciones, ellos ya lo tienen mucho más estandarizado, sale el negocio, la máquina se vende y fue nuestra exportación a Kenia. El año pasado se vendió una máquina de yerba a Brasil, esa máquina está cerca de Porto Alegre, y el año pasado también se empiezan a contactar una gente de Carolinas del Sur que estaban interesados en máquinas de té. David los invita a venir, vienen en noviembre y la primera pregunta fue esa: ¿cómo nos encontraron? Y nos encuentran por las redes sociales, ¿tá? Ponen cosechador de té, ahí encuentran, el negocio sale y la máquina salió ahora, se fue en agosto y ahora en septiembre fuimos con mi señora a armar la máquina, a montar y bueno, ayer nos comunicamos con ellos, están felices, están trabajando con la máquina, así que bueno, otra solución a un problema que ellos tenían porque son los únicos que tienen té en esa zona y bueno, y así es nuestro proceso, ¿no? Creo que cada exportación debe ser un desafío, ¿no? Sí, cada exportación es un desafío. Bueno, las primeras obviamente costaban más por todo el tema de papeles y el desafío más grande en realidad es meter la máquina que nosotros hacemos adentro de un contenedor. Porque la forma más fácil de exportar es meterla dentro de un contenedor. Claro. Se puede llevar la máquina entera, pero es mucho más caro y tienes el riesgo de que no llegue bien, digamos. Entonces, ya en el caso de la máquina de Ecuador se diseñó pensando en el contenedor, digamos. La máquina se partió por la mitad y entró dentro del contenedor. Y cuando se llegó la máquina allá, fuimos con mi papá y la armamos. Claro. ¿Ustedes la armaron allá? Sí, sí. Sí, en 4 horas la armamos. Claro, el tema es que es más ancha que un contenedor, porque tiene 2. Claro, sí, es más ancha que un contenedor. 40. Más ancha y más alta. En el caso de Kenia y de ahora de Estados Unidos, se hizo una máquina sobre tractor y bueno, ahí también se hubo que sacar las ruedas, el tren delantero. Pero yo me imagino hasta el flete a Kenia en un contenedor debe ser difícil, porque seguro que va a Holanda, después baja, debe ser todo un... No, va al puerto de Buenos Aires. Ajá. Y de Buenos Aires va a Mombasa, el puerto de África directamente, Ajá. en Kenia, y bueno, y ahí la llevan en camión hasta la Impresionante. plantación. Y de Estados Unidos, bueno, la máquina también salió por Buenos Aires y hacíamos el seguimiento del barco, iba parando en todos los puertos de Brasil y después llegó a Estados Unidos. Tardó 20 días. Qué lindo, ¿no? Y el costo es más grande, el costo de Oberá a Buenos Aires que de Buenos Aires a Estados Unidos o a África. Igual que casi todos los productos, te digo. Es una deuda pendiente que la Argentina tiene con nuestro flete de... Sí. Sí, bueno, en ese sentido, interesante. Sé que están certificados ISO 9001, ¿no? Ujú, sí, sí. ¿Cómo surge la necesidad de certificar si es por el tema de exportación? ¿Por qué deciden certificar? Y nosotros estamos certificados del 2017. Y perdón que te corte ahí. Ajá. Explica cortito qué es una ISO 9001. Y bueno, la ISO 9001 básicamente certifica los procesos de producción para asegurar una calidad determinada, digamos. Entonces lo que hace es estandarizar todos los procesos, desde la venta hasta la fabricación, el diseño, el mantenimiento interno de nuestras máquinas. Y nos ordena, a nosotros nos permitió mucho ordenarnos como empresa, y es ahí donde le vimos el beneficio. No fue tanto un requisito, digamos, de algún cliente en particular, sino una inquietud nuestra, digamos, de mejorar. Y vimos en las normas, las ISO, una herramienta, digamos. Entonces, nosotros estamos certificados por una cuestión de compromiso más que una necesidad o un requisito parte de algún cliente. Claro, o sea, ustedes parten de decir, bueno, queremos pasar al siguiente nivel de profesionalización quizá de la empresa, que es un tema que nosotros tocamos en la cámara mucho. Es cómo pasás al siguiente nivel, ¿no? Y bueno, uno es incorporar una certificación que te demanda, me imagino, mucha auditoría, mucha incomodidad, porque tenés que cambiar cosas que quizá vos no querías cambiar. O decir cosas, ¿no? Pero está muy bueno. En el momento justo David decide hacer esto
Por eso, bueno, él es profesional, es ingeniero, él estudió esto, está formado y está muy bueno porque ese es el camino, profesionalizar el trabajo. Yo no entiendo mucho de normas ni nada, pero lo que vi internamente que nos ordenó, nos hizo un cambio tremendo. Hoy, a la falta de mano de obra que hay especializada, todas estas normas, estas auditorías, ¿qué te exigen? Alinear todo para que funcione y vos puedas entregar un producto y darle la seguridad al cliente que está llevando un buen producto, que va a tener un servicio postventa, que va a tener una muy buena calidad. Y eso lo lográs con las certificaciones, trabajando en conjunto con la gente del equipo nuestro dentro de lo que es nuestra industria, ¿no? Claro, exactamente, sí. Saliendo un poquito de lo particular de las máquinas, le voy a hacer una pregunta un poco más general. Por ahí a veces, por lo menos yo creo que los empresarios tienen justamente esa visión de ver los problemas, pero también ver las soluciones, que a veces otros no lo ven. ¿Crees que ves en algún lado un problema que otros no lo ven y tiene una solución que vos decís, bueno, che, esto qué rápido, qué fácil que podría ser si se lo hace de esta manera? Es una pregunta medio difícil, pero bueno, no sé si... Sí, yo en lo personal estoy viviendo un paso, ¿no? Porque pasé de trabajar con mi papá, cuando me casé, trabajé durante años, estuve metidísimo adentro, torno, soldadura, acompañé a los muchachos que trabajaron conmigo, que hoy ya son dueños de talleres, que eso también es un paso, ¿no? Ya, no tengo nada que reclamar porque cada uno tiene su capacidad y están en todo su derecho de crecer también. Hoy son proveedores nuestros y nosotros también les prestamos, le vendemos productos a ellos. Entonces es un paso y ese paso de que entra David y yo salgo a las chacras, el de la hierba yo no entendía nada, no sabía ni lo que era una planta, lo mismo que tabaco, pero de estar tanto tiempo en las chacras recorriendo, uno ve enseguida, porque a ver, puede haber 4.000 productores, nosotros hoy tenemos 90 máquinas vendidas, ninguno tiene la misma opinión que el otro, pero la suma de todo eso te hace crecer y ver a ver cuál va a ser la solución. Sí, ¿para dónde va a ir el camino? Exactamente. No hay ningún libro que te diga, che, acá la cosecha se hace así, así, así. Inclusive estamos trabajando muy fuerte con el INTA, ellos están en un grupo donde también están haciendo investigaciones porque no hay nada. O sea, hay alguna experiencia de máquina, pero bueno, las tienen las empresas grandes, las que hicieron máquinas hace 30 años, pero eso quedó ahí. Hoy el boom son los productores chicos, pequeños, que necesitan hacer este paso. Claro. Tengo dos preguntas, sí, pero voy a hacerlo de a una. Sí. ¿Cómo se mantienen actualizados, digamos, desde el punto de vista de las innovaciones mecánicas que puedan tener, digamos? Me imagino que como su cultivo es muy particular, no hay muchas fábricas de cosechadoras de yerba mate en el mundo, no hay como grano, por ejemplo. ¿Cómo se mantienen actualizados? Una de las respuestas que la tomo es la mejora continua de escuchar al productor e ir sumando, pero ¿qué otra fuente de información van consultando? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener muy buenos proveedores y nos invitan a sus fábricas, por ejemplo, entonces ya vemos la tecnología que usan en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba. En cuanto a las herramientas, digamos, del rubro metalúrgico, también vamos a ferias de máquinas y herramientas. Y después lo otro, ya yendo al producto que hacemos directamente, es visitar las ferias, por ejemplo, la Exproagro, la Agroactiva, ferias en Brasil. Si bien la máquina no se aplica, digamos, a lo nuestro, pero a veces, no sé, una solución de la soja, por ejemplo, puede andar para la yerba o para el té. Y bueno, ahí se va combinando. ¿Las ferias acceden a través de la gremial empresaria, de la asociación Admira, o cómo se entera? Nosotros, particularmente? Mira, hace muchísimos años David todavía no trabajaba conmigo, fui por primera vez a la Expo Agro, quedé loco, no sabía para dónde correr porque ver tantas máquinas. Entonces, al año siguiente fui un poco más tranquilo, pero ya fui a ver cosas más puntuales, ¿viste? Porque, a ver, sí, me acuerdo que fui con un amigo querías ver todo. Que le gustaban las vacas, la parte ganadera y a mí las máquinas, así que nos separábamos y él andaba ya con las vacas y a la noche fuimos con una casa rodante, nos alojamos en el estacionamiento. Eso es inmenso. A ver, tal vez no traje la tecnología en ese momento, pero veía ese bulón, esa planchuela doblada, esa cosita que fue ayudando en ese momento. Al año siguiente ya llevé un amigo ingeniero, ya fui, bueno, y así fuimos creciendo.
Brasil, por ejemplo, a partir de hace 2 años para acá que pudimos empezar a importar algo de Brasil, nos abrió la cabeza. Brasil está tan cerquita de acá y ya tienen el camino recorrido y van mucho más adelante que nosotros, y es bueno visitar Brasil. Así que también visitamos ferias en Brasil. Ferias grandes donde que por ahí contratamos a alguien que nos diga, che, a ver, el otro día fuimos a la Expo Directo con mi señora y en 3 días solo recorrimos 8 stands. ¿Pero qué recorrimos? Transmisión, hidráulica, algunas cosas de yerba mate, son muy fuertes en yerba mate ellos, en lo que es la venta de yerba mate, entonces pudimos ver dónde están parados ellos, y por ahí también salió el negocio con una máquina de yerba en Brasil, ¿no? Y ahora, dentro de 2 semanas, me voy a la Agritécnica, que es la feria internacional más grande del mundo. Van 500.000 de personas que se hacen en Hannover, Alemania. Así que por primera vez voy a visitar esa feria, a ver qué veo allá. Por ahí me va a pasar lo mismo, voy a quedar loco con todo, pero por ahí ya la próxima vez va David con el equipo de ingenieros. O sea, es un camino a recorrer, pero a lo mejor una cosita chiquita que hay ahí puede ser la solución para un productor. Ya pagó el pasaje. Ya paga el pasaje. Ahí va mi segunda pregunta, y es, bueno, ya están en té, ya están en yerba, por ahí le incomoda un poco, pero ¿en mandioca ya pensaron algo? Ya que otro cultivo, y bueno, tabaco también. Los productores siempre nos mandan algún video, che, mirá acá esto para tabaco, pueden hacer, para mandioca, pueden hacer algo así. Bueno, nosotros vemos, nos entusiasma, podemos hacer de todo, digamos, porque tenemos las herramientas, tenemos el equipo. Pero bueno, analizamos también y le damos prioridad a lo que ya estamos, digamos. Ya tenemos muchísimo trabajo con la yerba particularmente, con el té. Entonces por ahí no nos queremos meter en demasiados rubros a la vez, digamos. Pero hay espacio para que un constructor haga una máquina cosechadora de mandioca, entiendo yo que tranquilamente. Sí, la máquina de mandioca ya la vimos hace años en la agrodinámica de Hohenau, que se hace acá todos los diciembre en Paraguay. Claro, acá cerca, por lo menos hace 5 o 6 años ya estaba la máquina, o sea, eso habrán avanzado un montón. Así que, a ver, volviendo a lo nuestro, nosotros no podemos quedar locos y haciendo todo porque, a ver, nos tenemos que armar como estructura también, es parte del crecimiento. Y las máquinas tienen que salir bien, las tenemos que probar, eso necesitas una espalda. Y bueno, por eso el desafío de David de contratar un ingeniero electromecánico y un ingeniero industrial. Entonces tenemos que reforzar nuestro equipo para poder atender esa demanda. Un ejemplo clave de esto, que lo voy a contar, que va a quedar como anécdota, cada vez que iba a los yerbales me decía, Lori, ¿ustedes qué hacen de todo? ¿Por qué no hacen una desmalezadora que corte entre los líneas y así bajamos el costo de la motoguadaña? Yo le comentaba a David y decía, no, pero no nos vamos a meter. Porque si el colega que está amigo nuestro, que comemos asado, que está ahí en Oberá, no lo hace, por algo debe ser, toda la vida hizo desmalezadora. Entonces un día David me dice, pero podíamos hacernos paralelo, vamos a hablar con el colega. Así que hablamos con el colega y me dijo, mira, no me quiero meter en eso, porque si hago una tengo que ir a probar, me van a traer, la vendo, tengo que arreglar, es un costo muy alto. Entonces David me dice, ¿sabe qué? Vamos a asumir eso. Hicimos una, fuimos a probar en el yerbal de un amigo, rompimos todo el yerbal, el tractor, volvimos, la desarmamos, la armamos así, hasta que vendimos. No terminó ahí. El que llevó, como dije antes, cada uno tiene una idea distinta y un yerbal distinto. Tuvimos que adaptar a ese yerbal. Así fue la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 10ª. Hoy tenemos 47 desmalezadoras vendidas en la zona y todavía hay mucho por mejorar, pero la estamos vendiendo. Y si la estamos vendiendo es porque hay una necesidad. Entonces esa necesidad hay que cubrir y hay que estar ahí. No, que creo que una clave que se repitió bastante en la entrevista es escuchar mucho al cliente, ¿no? Me parece que por ahí, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que está la clave de un poco de su éxito en ventas y de su crecimiento. Sí, tal cual. Es lo fundamental y es el cliente el que usa la máquina, el que sabe, digamos. Si podemos hacer una máquina hermosa, bien pintadita, todo, pero si va a la chacra y no funciona, no tiene ni un valor, digamos. Claro. Entonces, lo importante es que la máquina vaya, funcione, aguante. Si se rompe algo, que tenga el respaldo nuestro, digamos. Así que bueno, en eso trabajamos y esa es nuestra fortaleza, digamos. A mí en lo personal lo que más me preocupa, sí, a ver, de hacer un buen producto, tanto para la gente de acá como para la de afuera, así como pasó ahora. Acabamos de llegar de Estados Unidos hace 2 semanas. ¿Qué vimos ahí? Vimos un cliente exigente, un cliente que si llevó la máquina desde acá es porque, a ver, quiere que funcione. Y tiene que funcionar altas. Exactamente. Entonces la máquina tiene que ir perfecta.
¿Qué nos pasó específicamente en Estados Unidos? Fue algo clave. ¿Tá? Capacitación. Acá estuvimos hablando de capacitaciones, de mano de obra. Ese tema ellos ya lo tienen solucionado. Yo veía, por ejemplo, la ingeniera agrónoma que trabajó con nosotros todos esos días que estuvimos ahí, está recontra capacitada. Ella todos los días subía el tractor, levantaba el capó, medía el aceite, revisaba el agua. Se tomaba unos 20 minutos, media hora para chequear todo y salir al campo. Todo esto lo tenemos que desarrollar nosotros también acá y nosotros somos responsables de eso. Sí. ¿Para qué? Para que las máquinas sean buenas y tengamos una herramienta súper eficiente. Bien. Como última pregunta por ahí, nosotros nos gusta darle a nuestros invitados una bala de plata que, bueno, en este periodo de desregulación y cambios en el Estado, esa bala de plata queremos que la dirijan a una regulación o a algo que les impida crecer, trabajar, progresar. Le podemos dar 2 balas de plata porque son 2 ellos. Sí, le vamos a dar 2 balas de plata, una para si cada quieren uno. si quieren No necesariamente tiene que coincidir y explátense todo lo que quieran en esa regulación. ¿Qué sacarían y por qué lo sacarían, digamos? Sí, o puede ser también... Puede ser un impuesto también, puede ser. Sí, puede ser lo que ustedes quieran también, algo que decís, bueno, quisiera que esto cambie y con esto... Y la idea que sea una bala en realidad para lo que más te afecta, digamos. Yo creo en lo personal todo lo que he dicho. Yo estoy 35 años trabajando acá y vi todo el crecimiento. Fundamental que el cliente tenga plata. Si el cliente tiene plata, está solucionado todos los problemas o créditos blandos para poder seguir creciendo y el resto viene solo. Bien. Y por mi lado, yo creo que apuntaría al tema de la educación, que es lo que por ahí más nos preocupa. Creo que ahí hay mucho para mejorar. Los chicos salen con muy pocas herramientas, digamos, para insertarse en el mundo laboral hoy. Así que, bueno, creo que por ahí no vamos a poder crecer como país o como provincia si la educación no acompaña, digamos. Podemos traer las mejores máquinas del mundo, pero si no tenemos quien las opere, ¿cómo vamos a producir? Claro, genial. Financiamiento y financiamiento y educación en los 3 niveles, digamos. Sí, en los 3 niveles. Sí, porque se ve un deterioro, digamos, tanto en la primaria, en la secundaria, como en la universidad, digamos. Sí. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias y le queremos dar un pequeño presente, que es un portacelular para que lo lleven y lo tengan en el escritorio. Buenísimo. Y bueno, muchas gracias por participar y hacerse el viaje, que no es muy cerca, pero la verdad que hemos tenido una charla muy enriquecedora. No, valió la pena el viaje, muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo y un gusto estar con ustedes, espectacular la charla. Gracias. Muchísimas gracias.